Hola, muy buenas. Hoy, el día que publicamos este podcast, es viernes 11 de marzo. 11M. Y como los viernes hacemos episodio histórico, pues hoy nos hemos decantado precisamente por explicaros más sobre esos atentados que ocurrieron el 11M, el 11 de marzo de 2004 en Madrid. Conocidos por todos, hoy os traemos detalles e incluso alguna anécdota con Fran para entender aún mejor esos atentados. Hoy en Simple Política, la intrahistoria del 11M. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y aunque lo entendemos, lo reconocemos y bueno, pues de sobras hemos escuchado ya múltiples reportajes, documentales, etcétera, acerca de los atentados del 11M de 2004. Hemos traído a Fran en esta sección que hacemos cada viernes para precisamente, pues aprovechando que hoy es precisamente 11 de marzo, nos cuente, no anécdotas, porque no lo llamaremos así en un episodio tan triste, ¿no? Y que causó casi 200 muertes en esos atentados, como decimos, en los trenes de cercanías de Madrid, pero sí intrahistorias y todos los factores, por decirlo así, que nos llevaron a esa situación y sobre todo que luego también se vieron en los días posteriores y obviamente siempre con un enfoque político. Así que conectamos con Fran y hablamos más de este 11M. Es 11 de marzo, saludamos Francisco Javier Rodríguez. Fran, muy buenas. Hola, muy buenas. Hablamos del 11M. Hoy, bueno, el título del episodio ya era bastante elocuente. Se cumplen 11 años de la masacre del 11M y por eso, como también tenemos muchos oyentes jóvenes, aunque seguro que el 11M saben lo que es, pero a lo mejor no recuerdan bien lo que supuso, ¿no? Unas bombas que acabaron con la vida de 192 personas, unas bombas en trenes de cercanías en Madrid, y que se tradujo, como decimos, en la muerte de 192 personas. Fueron a eso de las 8 y algo, 9 de la mañana. Se trata de uno de los peores atentados terroristas en suelo europeo. Hablando incluso para adelante, pues estoy pensando en Bataclan, en lo que pasó en París, sí. E incluso con eso sigue siendo uno de los peores, solo superado por el atentado, la masacre de Lockerbie en 1988. En esa fecha, me refiero a la de 2004, al 11M en 2004, el shock por el que pasó España ese día y los posteriores fue tremendo. Además, hay que pensar que 3 días después, en el día 14, era domingo, y eran elecciones generales, unas elecciones generales que cambiaron por completo el panorama político. Estamos en Simple Política, hablemos también de política. El Partido Popular de José María Aznar, que en ese momento ya no se presentaba, era Mariano Rajoy el candidato, perdía. Tras tener la mayoría absoluta, perdía las elecciones en favor del PSOE de, en ese momento, José Luis Rodríguez Zapatero. Y el gobierno del PP insistió, aún sin tener ninguna prueba, que esto seguro que muchos lo recordaréis, que ETA era la que estaba detrás del atentado y no Al Qaeda. Así que hoy, Fran, lo que vamos a hacer en este 11M es precisamente recordar aquellos momentos, ese día, pero también, bueno, pues todo lo que envolvió aquellos días por delante y por detrás. Sí, yo creo recordar que fue un jueves, ¿no? Sí, a ver, no falla porque si el 14 era domingo, claro, si vamos tirando atrás es un jueves, sí. Y yo recuerdo, estando en el colegio, nos llevaban noticias por parte de los profesores, pues informando, pues primero te decían que había habido un coche bomba, de muchos muertos, y con las horas pues ya supimos, pues como has explicado, que se trataron de una decena de bombas, más una que no llegó a estallar y que se pudo desactivar y que fue la que ayudó en la investigación, ¿no? Sí. Yo recuerdo también estar delante ahí en el instituto, delante de un ordenador, y estábamos con una clase que había un ordenador, no me acuerdo cuál era, y darle a F5, y cada vez que le daba F5, creo que tenía la página web del Mundo, cada vez que le daba F5 en ese internet de 2004, el número de muertos subía, era como me sabe mal seguir dándole, porque parece que soy yo el que está haciendo crecer el número de muertos. Sí, como decíamos, ¿no? Esta decena de bombas que estallaron casi de manera simultánea en distintos puntos de la red de cercanías de Madrid. Estallaron, tú lo has dicho, unos minutos antes de las 8 de la mañana, 7:30, 8 menos 20, por lo que los trenes iban a rebosar de pasajeros. Sí, hora punta.
Hora punta. Las bombas dejaron, lo has dicho, 192 muertos, más de 2.000 heridos, un país conmocionado y una tensión política como pocas veces se había visto antes en España. Claro, porque ahora estamos en un clima de polarización política bueno, Continua, constante. sí. Ujú, Pero lo sí. de aquellos días, meses y años, lo que le tocó vivir, que luego lo comentaremos a Zapatero en sus primeros años, tela. Sí, sí, sí. Bueno, Sin y redes además, sociales. sin redes sociales. Además, yo recuerdo que la vida política anterior al 11M, pues, había tensiones, había polémicas, pero no del nivel que a partir del 2004 y que todavía aún vivimos, Sí. las hay. O sea, son unas tensiones que antes no recuerdo que fueran tan enconadas. No, no, no. Piensa que por aquel entonces, en el 2004, el PP se jugaba mantenerse en la Moncloa, como has dicho. José María Ujú. Aznar, por entonces presidente del gobierno, no se presentaba a la reelección, tal y como había prometido cuando accedió al cargo en el 96, que dijo que no más de 2 mandatos. Así que Mariano Rajoy era el candidato del PP, el que debía mantener el feudo, vaya. Sí, Al sí. final el PSOE le gana la partida, Zapatero se convierte en presidente y lo que sucedió después fue el inicio de una campaña virulenta por parte de medios de comunicación y el propio Partido Popular, que llegó a acusar incluso, si recordarás, al PSOE de estar detrás de una Sí. conspiración para sacarlos del poder, con la ayuda, pues según convenía el día, pues de ETA, de los servicios secretos marroquíes, de los servicios secretos franceses, etcétera. La Sí, sí. respuesta a todas estas cuestiones siempre hay que buscarla en el contexto de la época. No, claro, y ahora luego comentaremos también el tema de los medios, ahora vamos con el contexto, pero es que el otro día, hace unas semanas, en el intermedio, en el objetivo de Ana Pastor, entrevistaban a Pedro J. Ramírez por ese momento, por ese entonces, director del Mundo, Ajá, y, sí. y en esta entrevista, hace nada, hace unas semanas, él no se arrepentía o no decía que se había equivocado ni nada parecido con el tema de la teoría de que era ETA Sí, y demás, porque el O sea que mundo abonó mucho esta teoría. El Mundo, bueno, fue el Dio... periódico de referencia Ujú, para aquellos que sí, pensaban que había sido ETA. Sí, 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 sí. sí. Pero bueno, hablando de quién era, creo que lo que tú estás diciendo, no hay que meterle contexto. Y es que por aquel entonces, Irak había sido atacada por una coalición occidental. No hacía mucho, estábamos escuchando, no hacía mucho, me refiero en ese 2004, un año antes, escuchando por las calles de España el no a la guerra. Es decir, Correcto. había una coalición de países que, bueno, pues que había atacado Irak. Sí, liderada por los Estados Unidos, de George Bush, apoyada, entre otros, por el Reino Unido y, sí, por España. Exacto. La España de Aznar, aquella que se hizo famosa, ¿no?, en la foto de las Azores, Sí, donde se ve a George Bush, a Tony Blair y a José María Aznar en una reunión donde digamos que se pusieron las bases, pues, para la invasión de Irak y derrocar a Saddam Hussein, que estaba acusado de apoyar al terrorismo y de albergar aquellas famosas armas de destrucción masiva que después, pues, nos encontraron. sí, sí. El apoyo de España a la coalición estuvo acompañado de amenazas por parte de grupos armados islamistas, como Al-Qaeda, liderada por aquel entonces por un tal Osama Bin Laden. Que 2 años y medio antes, prácticamente nada, 2 años y medio antes había perpetrado el ataque de las Torres Gemelas. Correcto, sí, sí, En ese correcto. momento estaba muy vivo ese recuerdo, ¿eh? Eran los años del inicio de lo que llamaron la guerra contra el terror, ¿no? Contra el Sí, sí, sí. terrorismo, ¿no? Estas Ujú. amenazas. Hay que decir igualmente que las amenazas yihadistas a España vienen de lejos. Ya en los años 80 hubo un atentado en un restaurante en el que fallecieron unas 18 personas, casi todas militares norteamericanos, que fue obra de islamistas radicales. Pero las amenazas en el siglo XXI, a inicios del siglo XXI, pues fueron un poco a más. Pensad que España es el antiguo Al-Ándalus musulmán, es un territorio que muchos quisieran ver formando parte de un gran califato transcontinental, ¿no? Sí. Entonces, en 2001, poco después de este atentado de las Torres Gemelas, algunos grupos terroristas tomaron la decisión de que se debía atacar a España. Ujú. En octubre de 2003, el mismo Bin Laden ya apunta directamente a España, ¿no? Que ya había dado muestras de que apoyaba, iba a todas, iba al 100% con Bush Claro, para la invadir guerra de Irak, Irak. Ujú. ¿correcto? Ese mismo año, en 2003, el CNI y la Guardia Civil ya emitieron varias alertas en las que alertaban que España se había convertido en un objetivo de los islamistas por su apoyo explícito a la guerra de Irak. Apoyo explícito de palabra y también militar, pues enviaron Sí, tropas. sí, sí.
hubo muertos en acciones de guerra, hay que recordarlo también, en Irak, del ejército Sí. español. Como tú bien has dicho, la calle había ardido con manifestaciones en contra de la invasión de Irak, aquellas del no a la guerra, que fueron muy criticadas por ambientes políticos y mediáticos conservadores, ¿no? Sí. Así que imaginad si de buenas a primeras te atacan, matan a 200 de tus ciudadanos y encima se descubre que todo ello ha sido motivado pues, por el apoyo que has dado como gobierno a la invasión de Irak. Claro, el gobierno quedaría, bueno, el gobierno en ese momento, además con 3 días para las elecciones, pues imagínate. Claro, la gente apuntaría al gobierno pues como casi, no el responsable porque no activó las bombas, pero uno de los responsables de la matanza. Así que tras las primeras noticias de las bombas, rápidamente el gobierno se pone en marcha para intentar hacer ver que había sido ETA la autora del atentado. Recordaban, eso es cierto, que meses antes, y esto no sé si lo recordaréis, el grupo terrorista vasco había intentado meter una furgoneta cargada de explosivos en el centro de Madrid e incluso meter explosivos en el metro. Ujú. Esto Sí, sí, sí. se había intentado, por lo tanto, por esa vía, pues el gobierno de Aznar pues Sí, a ver, intentó, que ETA estaba viva. O sea, ETA no es correcto, la ETA de ahora, que en cierto modo se podía llegar a pensar que podía haber sido ella. correcto. Mira, cuando las noticias saltan a los informativos, ¿no? Primera hora, De la mañana, sí, de sí. la mañana un atentado, víctimas, ¿no? Todo el mundo, pues directamente ETA, piensa, es bueno, Sí, lo sí, 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 normal, las sí, primeras sí. informaciones, coche Sí, bomba, otra vez. Entonces el líder Abertzale, Arnaldo Otegi, llamó a todo el mundo para declarar, para decir que ETA no había sido. ujú, Fue de los primeros que salió, sí, recuerdo, sí. diciendo, no ha sido ETA. Y con las ganas que un grupo terrorista tendría de decir, esto es mío. Claro, aunque hay que recordar que, claro, a ETA hubiera acabado definitivamente su tumba Sí, de sí, haber hecho una masacre de esas dimensiones, ¿no? Porque sí. recordemos que los atentados de ETA han causado muchas muertes, han matado muchos inocentes, pero no ha habido nunca un atentado en el cual han matado más de 200 personas, ¿no? No, De y que esta los manera. objetivos normalmente, hay excepciones, tipo estoy pensando en Hipercore en Barcelona, estoy pensando en excepciones, Sí, pero normalmente tiene unos objetivos político-militares, correcto, correcto, normalmente, ¿no? Ir a por una normalmente. persona en concreto, ¿no? Sí, que luego obviamente ha habido más de 800 muertos, pero Correcto, normalmente tenían ese... Sí, sí, que eso no, no, es. no encajaba del todo la historia. No acaba de encajar, ¿no? Aún así, el gobierno, con su portavoz, perdón, Ángel Acebes, Ujú. salió a jurar que había sido ETA, ¿no? Hmm. Mientras tanto, iban apareciendo pruebas que apuntaban a la teoría del terrorismo islamista. También recordemos, el mismo José María Aznar ese día se dedicó a llamar a los principales directores de los Correcto. Es la periódicos para... historia que escucharás en todos los pasillos de las facultades de periodismo. Eso es. Aznar llamando a todos y además siempre se dice que, bueno, la portada, famosa portada del País de ETA golpea en Madrid o alguna cosa así, Sí, y se dice siempre que el que no cedió fue Arsenio Escolar, padre del director del sí, diario.es, que dirigía el 20 minutos y que básicamente no aceptó lo que le estaba diciendo Aznar. sí, Y sí, 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 que sí, se sí. dice que fue uno de los pocos directores, por no decir el único, que recibió la llamada de Aznar y cortó, por decirlo así, con esa teoría. Eso es. Volvamos a la mañana Sí, del sí. 11M. Tú antes has puesto un ejemplo muy ilustrativo, ¿no? Lo del F5. La mañana iba avanzando y el número de Sí. muertos iba aumentando exponencialmente. Y la tensión, porque al día siguiente cientos de miles de personas salían a las calles de todo el país para mostrar su rechazo a los atentados. En algunas de estas marchas, incluso miembros del PP que habían asistido fueron abucheados por la multitud, pues por la actitud que habían tomado como gobierno, ¿no? Ante los Sí. atentados, ¿no? Entestado como estaba Aznar en culpar a ETA. Ujú. Incluso antes de las elecciones, no sé si fue la jornada de reflexión, se convocaron manifestaciones, aquel famoso Pásalo. mensaje, el pásalo que Que creo que decían. Pablo Iglesias en sus inicios con Podemos, creo que en alguna entrevista dijo que él estaba entre comillas detrás o que, bueno, que Se hablaba estaba... incluso de Rubalcaba también, que era de los que había promovido Sí, esto se habló desde algún ambiente más, sí, pero sí, sí, o sea, eran mensajes que te llegaban al móvil, pásalo, sí. quedamos tal en la sede del PP para SMS. protestar, ¿no? Sí, 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 SMS, sí. ¿no? No WhatsApp, SMS. Ante, pues como hemos dicho, para ir a protestar ante las sedes del PP de muchas ciudades del país, pues para protestar por la actitud, ya no solo Sí, sí. por el engaño Sí, era como que estaban pidiendo la verdad, cometiendo, era como unas correcto, manifestaciones como pidiendo la verdad. y criticando el apoyo a la guerra de Irak, ¿no? Sí.
Con estas llegó el 14 de marzo, el día de las elecciones. Sí que es cierto que el desgaste de la guerra de Irak y el movimiento del no a la guerra, entre otras, pues había rebajado las expectativas del Partido Popular para las elecciones. Pero digamos que ya el tema de la guerra, los atentados, acabaron pasando del todo factura al PP, que perdió ante el PSOE de Zapatero. Cosechó 11 millones de votos, Zapatero. 11 millones de votos. ¿Quién los pillará ahora? No, pero cualquier partido, ¿eh? No por ser el PSOE de Zapatero. O sea, ahora mismo no hay un partido que te pueda coger 11 Correcto. millones de votos. Estamos hablando de un contexto de bipartidismo que Claro. si no ganaba uno, ganaba el otro. Ganaba el otro, correcto. Pero bueno, 11 millones de votos, 164 escaños socialistas que enviaron al PP a la oposición, que como bien has dicho, venía de una mayoría absoluta, ¿no? Tras la victoria de Aznar sobre Almunia, ¿no? Que lideraba el PSOE pues, en las elecciones del 2000, ¿no? Esto es como cuando dicen a veces la travesía del desierto, tú que esto lo entenderás porque eres aficionado al Barça, que se habla de la travesía del desierto. El PSOE ha tenido 2 travesías del desierto. La época de Almunia, la época esta de Rubalcaba, ¿no? 2011 a 2015. Sí. Es una... Sí, pero bueno, hoy no estamos para hablar de eso. No estamos para hablar de eso. Pero sí para recordar que en aquellos tiempos aún una legislatura duraba 4 años. Y no se tenían que repetir elecciones porque siempre había gobierno. Correcto. Ahora bien, como hemos dicho, la ofensiva política y mediática contra Zapatero fue histórica. Solo decir que el Partido Popular tardaría años en enterrar la teoría de la conspiración sobre los atentados. Y esto fue en 2008 cuando perdieron las segundas elecciones. Sí, 4 años después, ante Zapatero. Zapatero es una de esas personas que me encantaría entrevistar. Sí. Seguramente no te va a contar todo, obviamente, ¿no? Pero le tocó vivir la que tuvo que aguantar. Sí. Y ya no solo esto, luego cuando empezó a legislar en materia social, todo el matrimonio homosexual. Correcto. O sea, fue muy bestia. La dependencia. Bueno, la prehistoria del procés, ¿no? Con el Estatuto de Autonomía. Bueno, que tenía cada sábado en una manifestación, él lo decía. Cada sábado, no sé en qué entrevista fue, hace como 1 año, 2 años, decía, si es que a mí cada sábado me sacaban 1 millón de personas a la calle, o medio millón de personas, o 300.000 personas a la calle. Sí, fueron unos años muy, muy complejos. Mira, ya por último, ya volviendo a los hechos de Madrid, a los atentados, lo que algunos no recordarán es que tras las bombas del 11 de marzo, la policía arrinconó a los miembros de la célula terrorista que había puesto las bombas en los trenes. Los localizaron en un bloque de pisos de Leganés el día 3 de abril, un par de semanas más tarde. Me acuerdo. Sí, donde los acorralaron, ¿no? Aunque al entrar, los GEO, que eran los grupos especiales de la policía, los terroristas hicieron explotar todas las bombas que tenían dentro y saltaron por los aires y se llevaron el piso y parte del edificio. De hecho, seguramente hayáis visto algún vídeo casero en el que se recoge este espeluznante momento de la explosión, como se ve como el piso salta por los aires, ¿no? Sí. Dicha explosión, pues desgraciadamente costó la vida a un GEO, a Francisco Javier Torronteras, y que luego más adelante sus restos, y esto no sé si lo recordaréis, sus restos mortales incluso llegaron a ser profanados en el cementerio. Se desenterró, se quemó el cadáver, se colgó, bueno, unos hechos que quedaron impunes porque no se llegó a saber, no se pudo saber quién fue el autor. Bueno, y por otro lado, y esta es aún una de estas anécdotas que yo incluso cuando elaborando este episodio no recordaba, ¿no? Que era el día de antes de los hechos de Leganés, el día 2 de abril, la policía halló un artefacto explosivo en las vías del AVE, entre Madrid y Sevilla, que tenía el objetivo de explotar, no era una carga muy grande, no tenía metralla, simplemente tenía que ser una explosión que hiciera descarrilar al tren, que como sabéis alcanza fácilmente los 300 kilómetros por hora. Y que algunos pensamos en aquel accidente del Albia que hubo hace unos pocos años, y que podía haber sido otro golpe. Sí. Correcto, imagínate pues un descarrilamiento del AVE a 300 por hora. Bueno, pues el día de antes, 2 de abril, se halló este explosivo atribuido también a esta célula terrorista. En fin, unas semanas de infarto pues que marcaron la historia de este país y de alguna manera lo siguen marcando. Es que es la leche, porque queda como súper lejano, ¿no? Ahora con este ambiente político de que todo la última hora y todo polarizado y el y tú más y aquello fue, es que fue la, no sé, para quien nos escuche, fue la leche. O sea, cambió, o sea, muchas cosas, ¿no? Cambiaron, sí. Bueno, no sé, muchos de los grupos mediáticos, digamos así, de derechas muy conservadores, ¿no? Sí. Estoy pensando ahora en Intereconomía, ahora quizá más 13, ¿no? Pues tienen origen en estos años. Claro, en ese momento empezaba la TDT, que ahora es nada
comparado con lo que tenemos ahora. Pero no había redes, el tema de, bueno, prensa digital, pues, bueno, algún blog Sí, y tal, pero comenzaba, no... sí. Es que tú imagínate el 11M hoy. Bueno, mira lo de las vacunas, mira tal, y tú Sí, imagínate el sí, sí, sí. 11M hoy. La teoría de la conspiración de lo de ETA. Imagínate el contexto de Bueno, ETA, hoy Viva, no en sé día. qué, hoy. Sí, Es que es... sí. Buah. Sí, O sea, sí, no, tremendo, imposible de imaginar lo que... sí, 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 Imposible. totalmente. O sea, genial el recordatorio. La verdad que siempre va bien recordar un poco estos hechos y sobre todo yo creo que hacer reflexión y sobre todo invitaros también a que nos comentéis en Twitter, obviamente en cualquiera de las aplicaciones desde donde nos escucháis, qué pensáis, cómo os imagináis este 11M si hubiese sucedido hoy, si hubiese sucedido en 2022, porque yo creo que hubiese sido bastante diferente, ¿no, Fran? Yo creo que Sí, diferente, mira, no sé. acabo de caer los atentados de Barcelona Los en atentados de Barcelona, 2017. correcto. Y había redes Sí. sociales y todo, básicamente la situación era muy similar a la de hoy en día. Y bueno, pues ya podéis ver pues cómo estas teorías que van un poco alternativas a la versión oficial, pues cómo corren por las redes sociales. Sí. Así que en caso de, si en 2004 hubiéramos tenido estas redes sociales, pues imaginaos, ¿no? La Imaginaos. cantidad Sí. de actividad que hubiera habido. Sobre todo por el tema de la prensa, por lo de la teoría de conspiración, etcétera. Pero bueno, Sí. lo vamos a dejar aquí, que si no nos tiramos aquí 3 horas con el episodio. Hablando de episodios, cambiamos radicalmente de tema para el próximo viernes y nos vamos al espacio. Sí, un episodio de altos vuelos, ¿no? De altos Que vuelos, podemos nunca decir. mejor dicho. De altos vuelos. Vamos a hablar del primer paseo espacial Ah, de la vale, historia, en el pues 65, ahí lo dejamos. en el 65. Nos vamos a ir al contexto de Guerra Fría, en ese enfrentamiento, en Correcto. esa carrera espacial entre Estados Unidos y la URSS, que era mucho más que una carrera espacial. Ahí había mucha política, mucha Sí. geopolítica. Y la recordaremos la semana que viene, pero eso, el viernes que viene te tenemos otra vez. Fran, muchísimas gracias. Te escuchamos el próximo viernes. Gracias, nos escuchamos. Am I stuck in this dream forevermore? Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más simple política, pues varias opciones. La primera, esperar a nuestro próximo episodio, ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter @simple_política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de ebooks, te vas al botoncito que pone apoyar, y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com/simplepolítica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva, no solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.